¿Y si hoy fuera la última noche? Sí, la última noche de contar la vida, de subirse a un escenario. Es La última noche, la historia de Hamlet y la de Juan López Tagle. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Empezamos con un breve cuestionario, ¿te animas? Venga. Al lío. Vamos allá. Una película para no olvidar. Wow. Interstellar. Un libro que siempre está en tu mesilla. La sangre de los inocentes de Julia Navarro. Un poema al que volver. No te rindas, de Benedetti. Una canción que forme parte de tu banda sonora. La banda sonora de Salvar al soldado Ryan. Un concierto que viviste y que te impactó. Dire Straits en el 92. Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina. Una noche sin luna de Juan Diego Botó. Imaginemos por un momento que existen unos reyes magos de la cultura, encima ahora que nos acercamos a Navidad. ¿Qué les pedirías para la escena teatral madrileña? ¿Así en general o para mí? En general les pediría que alguien encontrara la manera de hacer que el volumen de gente que va al teatro en calidad y en cantidad se multiplique por 5. Es un buen deseo. ¿Cómo definirías teatro? Como el lugar donde ver las vidas de otros seres humanos para aprender de ellas a vivir mejor. Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? Se me quedan pocas preguntas sin hacer porque soy bastante preguntón, pero... no lo sé. Diría, la pregunta que se me queda por hacer siempre, ¿cómo puedo hacer que te vaya mejor? Mira, muy generoso. Pues hasta aquí nuestro cuestionario, Juan. No sé, me ha costado, esa última me ha costado. Es que es difícil, es la que siempre queda por hacer, pero de repente... Hombre, es que yo siempre he intentado no quedarme sin nada por hacer, entonces me cuesta como plantearme eso. Pues hoy hablamos precisamente de una mirada hacia atrás y una mirada hacia adelante, es curioso, que es La última noche, esta función que está en la Sala 9 Norte. Es una pregunta tópica y típica, pero tú mismo decías fuera de micro ahora que usas siempre ese nosotros en majestático, como si fuerais muchos, pero tú eres el autor, el director y el protagonista de este monólogo. ¿Por qué empezó La última noche? ¿Te sentaste en el ordenador y empezaste a escribir o cómo fue? Es una mezcla de varias cosas. Hay, por un lado, una que tiene que ver con la necesidad de, como actor, actor, director y creador, generar contenido y no esperar a que suene el teléfono para trabajar. Esto es una cosa que me parece súper importante en las vidas artísticas, que tengamos un chip de crear. Si tienes mucho trabajo y tienes la suerte de no parar de que te llamen para trabajar, pues no tienes tiempo para hacer tus cosas. Pero si tienes tiempo, en vez de estar esperando a que te llamen, es importante que los artistas aprendamos que tenemos que hacer por la salud artística y mental y espiritual de nosotros mismos y de todos. Porque un artista que no trabaja es una bola de energía muy, muy, muy poderosa y puede ser negativa si no estás generando. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, siempre estaba la cosa, yo empecé a dirigir hace 10 años y empecé con la compañía y a dar clase, y entonces siempre estaba la cosa de volver a hacer un proyecto que fuera importante como director y que le volviera a dar un poco de vida a Messina Troupe, a la compañía, después de cuando estrenamos el Mucho Ruido hace 10 años y fuimos al Magro y todo eso. Entonces tenía como el input de decir quiero volver a generar una producción. Y la tercera razón de por qué nace es porque yo siempre quería hacer un monólogo. Siempre quería pasar por ese como actor desde que empecé a estudiar. Siempre tenía esta cosa ahí de quiero pasar por la situación de estar yo solo en escena contando una historia, porque es como un reto, ¿no? Es como decir, me quiero poner en esa tesitura. Y
Y durante mucho tiempo, hace 3 años encontré un texto que era maravilloso y que quería hacer y era como lo próximo que iba a hacer como actor, que era ese texto, que luego lo hizo este Bryce en Lara. Sí, las cosas Pero yo lo había visto y yo extraordinarias. no sabía que lo iban a producir. Eso, las cosas maravillosas. Eso era. Las cosas extraordinarias, ¿no? Lo llamaron Sí, no, aquí. sí, creo, las cosas extraordinarias, o igual era maravilloso, no Es, me acuerdo. no, sí, 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 Every Brilliant Thing en inglés. Y este texto de Duncan Macmillan a mí me fascinó y yo quería hacerlo. Luego, bueno, me di cuenta que estaba la producción esta del Terrat. Y entonces no lo pude hacer, pero tenía esta cosa de, hostia, quiero contar una historia. Y pensaba, bueno, ¿qué es lo que mejor se me da? Porque es de lo que más he dado clase y de lo que más he estudiado con los ingleses. Es Shakespeare y es lo que he dirigido más y lo que más conozco. Y además, un día entonces me desperté y dije, tengo que hablar de mi padre y de todo este proceso que estamos viviendo, sobre todo yo como artista, de no tener trabajo, porque yo acabé la serie el año pasado y llevaba un montón de meses sin trabajo. Es como, tengo que hablar de esto. Y entonces de repente se me ocurrió la idea de mezclar las dos historias, de Hamlet y de todo eso que estaba pasando. Entonces a partir de ahí ya empezó todo a funcionar. Pero es un poco, ese es el origen, son esas 3 razones más o menos que te he contado. Desde luego que decías, yo he trabajado mucho Shakespeare, pero bueno, es cierto que ¿qué actor no ha querido ser Hamlet, no? ¿Cómo? ¿Perdón? Que ¿qué actor no ha querido ser Hamlet? Claro, ese es uno de los pilares del monólogo, que es el hecho de que Hamlet como desde que empiezas a estudiar, Hamlet es como el día que yo sea capaz de hacer Hamlet, ese día es el día que ya puedo considerarme que soy actor, porque es como el personaje, ¿no? Es como el personaje por excelencia del- de, de la literatura universal, ¿no? Ese que cuando todos empezamos a estudiar es como, wow, ese es el reto. Ese es un poco, bueno, ya has visto tú has visto la obra, es un poco uno de los puntos de partida del texto. Y sí, sí. Es que es verdad que es ese punto, además me parece muy interesante lo que decías ahora, es el momento en el que creo que ya me puedo considerar actor, porque es verdad, uno estudia interpretación, pero eso no te hace actor, ¿no? Ser actor es otro No, no. proceso. De hecho, la cosa de ser actor o no ser actor es un debate que genera muchas opiniones. Y yo que además me dedico a la docencia, entonces me he visto en ese debate involucrado muchas veces, porque mucha gente dice, bueno, ¿eres actor cuando trabajas o cuando acabas de estudiar? ¿O cuando empiezas a trabajar y te pagan por ello? ¿O cuando empiezas a trabajar aunque no te paguen por ello? O a lo ¿En mejor qué trabajas de momento? actor y en realidad eres modelo. Exacto, por eso digo, o eres actor cuando te puedes inscribir a la Unión de Actores, o cuando cobras tu primer cheque de AISG, cuando realmente uno puede considerarse que es actor. Yo al final tengo mi teoría con la que me quedo más, sobre todo porque vivimos en esta profesión que hay mucho intrusismo y hay mucha gente que trabaja de actor, pero no es actor o actriz. Y, y hay como esas lagunas, ¿no? De repente, porque alguien que ha hecho 2 carreras como actor, ha estudiado en la RESAT y en Coraza, por ejemplo, y no ha hecho ninguna peli, pero de repente hay alguien que es de Salsa Rosa o del Sálvame y ha hecho 2 películas y es más actor o más actriz que esa otra persona. Es complicado, es complejo. Sí, eso es un gran dilema que yo creo que desde luego nos da para otra larga conversación. Sí, total, 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 Hablábamos total. de que este monólogo tiene ese gran pilar que es Hamlet y desde luego está claro que te apasiona porque se hace ese paralelismo permanente entre Hamlet y tu historia y la historia con tu padre, ¿no? Al Sí, final eliges muy bien los pasajes con los que te quedas y con los que haces llegar al público. De hecho, hay un momento que dices, para quien no sepa qué es Hamlet, 3 minutos que os ajá. lo cuento. Sí, Hace de pronto llegar Hamlet, casi si me apuras, que Hamlet somos todos, que a veces se ve lejano. claro, claro, sí, de hecho yo siempre he dicho que lo más grande de Shakespeare, que lo digo un poco también en el espectáculo, es el hecho de que escribe personajes hace
500 años que están contando quién eres tú ahora, en el siglo XXI. O sea, quiero decir que escribe personajes con los que te identificas como casi al 100% con ellos, casi, estando en la actualidad. Y trascender el tiempo de esa manera a través de la literatura es lo que convierte para mí a Shakespeare en el dramaturgo más importante de todos los tiempos. Y el resto de dramaturgos importantes clásicos, lo grande que tienen es eso, que escriben personajes que son de hoy en día. No sé qué te iba a decir. Hamlet, nada, sí, que ese personaje somos todos, sí, que por lo que yo siempre he querido acercar a Shakespeare, sobre todo a la gente joven, es para que se den cuenta que no es una cosa clásica, pesada y aburrida, sino que que son seres humanos que les pasan lo mismo que nos pasa a nosotros en el día a día, hoy, en el 2021. En este caso, en tu Hamlet, podríamos decir, yo diría que en última instancia es casi un duelo con tu padre, ¿no? Y ese duelo que se vive mediante todas esas personas interpuestas por el camino, por cierto, me parece una genialidad, los zapatos, la escenografía que has montado, que es como verdaderamente se vive el duelo, ¿no? Que no es directamente con él, o no necesariamente siempre. No, claro. En realidad, todos los personajes que aparecen alrededor, hay algunos que están un poco ficcionados y un poco inventados. Es verdad que hay mucho de la vida de mi vida y de la vida de otros actores que yo he ido conociendo por el camino. Pero sí, lo importante es que en el proceso del personaje son todos los personajes que hay alrededor los que van conformando ese camino y esa relación con la pérdida del padre, ¿no? Y cómo la pérdida del padre le afecta a la relación con los demás. Y eso en la historia de Hamlet y en la historia de ahora, del siglo XXI, ¿no? Sí. Y cómo en este caso reconocer que quieres ser actor o que verdaderamente esa es tu pasión, a lo mejor no es tan fácil como parece. Bueno, hay una cosa que a mí me parece muy guay de lo que, bueno, de la historia que estoy intentando contar o de las cosas que más me importa contar, que es el hecho de que los sueños, o sea, claro, porque yo siempre he sido un soñador y un idealista y he animado siempre a la gente a que sueñe y eso es así y eso soy yo en la vida real, no solo el personaje. Pero el tema es que tener el valor de enfrentarte a tus sueños y elegirlos conlleva mucho sufrimiento en algunos momentos y no es fácil. Entonces parece que es la vida de color de rosas, ¿no? Persigues tus sueños y es todo maravilloso y no, perdona. Precisamente lo difícil es elegir tus sueños. Lo fácil es, bueno, pues como aceptar lo que te va viniendo y no ponerte en situación de riesgo, pero cuando te pones en situación de riesgo puedes fracasar y cuando fracasas estás jodido. De hecho, es que haces una pregunta que a mí se me ha clavado, que es que si un sueño verdaderamente merece la pena cumplirlo cuando te dejas tu vida por el camino. Claro. Es una gran pregunta. Hay grandes, tú fíjate, en grandes deportistas que consiguen grandes cosas. Pero lo abandonan todo. Y grandes artistas que abandonan todo y cuando consiguen la medalla o cuando consiguen el título o cuando consiguen... Hay un punto en el que se sienten incluso vacíos porque dicen, bueno, he conseguido mi sueño, pero es que he perdido tantas cosas por el camino, es que me he perdido tanto, es que me he obsesionado tanto, me he centrado tanto, que me hace muy feliz porque he conseguido lo que quería, pero no planeaba haber perdido tantas cosas por el camino. Y eso es una cosa que le pasa a la gente que tiene éxito y a la gente que no tiene éxito también, pero quiero decir que te enfrentes a esa situación. Y eso también es parte de lo que implica perseguir los sueños. Y también es de lo que pretendo hablar en la obra, claro, también. De hecho, casi aquí se prueba cómo para poder sobrevivir mental, psicológica y emocionalmente a una situación similar, ¿no? A verdaderamente querer apostar por tus sueños, tienes que tener muy claro qué es el éxito, qué es el fracaso y además saber que ambas cosas existen y que conviven, que a lo mejor no son puntos opuestos, sino que uno está en el camino del otro, ¿no? Total. Sí, no todo es blanco-negro.
las cosas no son A o B o derecha o izquierda, sino que hay muchos grises de por medio y, bueno, hay muchas versiones del texto. Yo creo que hemos estrenado con la versión número 18, o sea, que imagínate. Sí, porque cuando entró Uriol a echarme una mano con todo el espectáculo, generamos un diálogo que es el que me hace también hablar un poco en plural. Eh, y ahí vamos transformando y hemos ido transformando mucho el texto. Pero una de las primeras versiones yo hablaba mucho más sobre el concepto del éxito porque me importaba mucho definir realmente en esta búsqueda y en este camino de perseguir un sueño que te lleva al fracaso y a la depresión, volver a conectar con la idea de qué es para ti triunfar, qué es para ti tener éxito. Lo que pasa es que dramatúrgicamente llegó un momento que no encajaba bien porque parecía un poco como si estuviéramos implantando ahí o como si yo Sí, estuviera implantando una idea, una charlatera. uh, una ideología así que nos apartaba de la línea, digamos, del conflicto que tiene el personaje y de lo que va persiguiendo el personaje hasta lo que le pasa al final. Entonces, al final decidí que lo quitaríamos, que lo quitamos, porque era, ya te digo, una parte muy ideológica y tenía mucho de idea y poco de acción. Pero hay un relato de hecho, en algún momento, igual, si la función sigue evolucionando, igual lo retomamos. Pero hay un relato de Ralph Waldo Emerson, no sé si te suena, que dice reír mucho y a menudo, ganarse el respeto de los niños. Bueno, y es todo un párrafo largo que habla del concepto del éxito, que es lo que para mí más se acerca a lo que yo entiendo como tener éxito en la vida. Y, y hablaba de esta cita de Ralph Waldo Emerson. Y ya te digo, lo quitamos, pero sí, depende de lo que cada uno entienda como éxito. Eso es lo más importante. Desde luego que esto no es una profesión, al final es un modo de vida y supongo que construyendo este personaje te habrá llevado más aún a reflexionar sobre ello, pero ¿qué tiene de especial o de único esta forma de vivir que vale tanto la pena? Uh, yo hace poco hablando con algunos alumnos que me decían cómo está siendo el proceso y el proceso sobre todo el último mes fue bastante duro sobre todo por esta cosa de que lo más difícil cuando uno crea algo, cuando uno escribe un libro, pinta un cuadro, hace una escultura o hace una obra de teatro, es confiar en que eso va a merecer la pena para el espectador. O sea, que realmente al espectador le va a suponer un beneficio poder ver su obra. Ese proceso de confiar en uno mismo es el más difícil y por eso el último mes ha sido tan complicado. Pero yo a mis alumnos les decía, lo más bonito que hay en la vida artística es cuando uno ha imaginado una cosa y es capaz de llevarla a cabo. Entonces, cuando uno ha imaginado una cosa y de repente ve que se ha hecho realidad, sea una película, un cuadro, una obra de teatro, un libro, esa sensación es algo que no es inigualable. Y yo creo que cualquier artista con el que hables te podría hablar de esa sensación a su manera, que es, yo he imaginado una cosa hace un año en mi casa y ahora es una realidad que está en un escenario y que hay público como tú que venís a ver la historia y os genera cosas. No sé, mejores, peores o lo que sea, pero os genera cosas. Y eso como artista es una sensación muy valiosa. Es lo que te hace estar enganchado a este tipo de vida que tan jodida es a veces. En este proceso de creación que hablabas, que empezó en el ordenador en tu casa, me imagino que no ha debido de ser fácil. ¿Ha sido en algún momento, incluso, claro, entiendo que tampoco ha sido evidente, ¿no? ¿Ha sido dificultoso, ha sido árido? ¿El duelo al final lo has acabado creando en algún momento contra el monólogo o permanentemente ha conseguido estar interno? Mira, durante mucho tiempo la guerra no existía porque yo tenía muy claro que la idea que había tenido era muy buena. Y como sé mucho de Shakespeare, sé mucho de Hamlet
y había encontrado como los 4 o 5 puntos fuertes de cómo unir la vida de este actor, que es muy parecida a la mía, con la vida de Hamlet, pues yo sabía que esto era muy bueno y sabía que esto confiaba. Pero en algún momento dado del proceso empecé a tener la misma pelea con el texto y con el proyecto que tiene el personaje durante la obra. Y es muy heavy porque yo me daba cuenta y estaba diciendo, me está pasando lo mismo de lo que estoy contando. Esta es como el triple mortal, ¿no? La triple vuelta ya de la pescadilla que se muere de la cola y la meta teatralidad del texto, ¿no? Que si estoy hablando de mí, de mi vida, para crear un espectáculo que hable de los sueños y de lo difícil de conseguirlos y a la vez estoy pasando por un proceso en el último mes y medio en el que pienso que la obra que estoy haciendo es una mierda y no le interesa a nadie y no merece la pena todo esto. Y justo estoy ensayando y estoy como personaje diciendo lo mismo. Entonces, había momentos que, bueno, gracias a que estaba Uri conmigo bueno, y estaba desde fuera apoyando, porque si no había momentos que yo decía, esto no merece la pena. No merece la pena, no le va a interesar a nadie esto, porque a quién le va a interesar. Esto es un fracaso. Sí, es ¿Qué es lo que verdad le pasa al personaje? que parece que por un momento, cuando hay ciertos rasgos de autoficción, existe ese planteamiento de ¿esto le interesa a alguien? ¿Esto le interesa a un Sin público? duda. Pero luego a la vez te das cuenta, siempre pasa, ¿no? Que los problemas de uno son muy comunes, porque si algo tiene esta función es que le resuena a todo el mundo dentro. Sí, sí. Eso es lo que por ahora parece que está pasando, sí. Yo todavía estoy en ese momento de descubrir realmente qué genera, porque es que no nos ha dado tiempo. Hemos hecho 3 pases, en realidad, el ensayo general y las 2 funciones. Entonces sí que es verdad que la gente que viene, tú ahora lo que me has contado antes de empezar la entrevista y otros amigos y otros compañeros que sí que me han dicho como lo que les toca la función y demás. Pues eso parece. Yo estoy todavía en fase de descubrir esto. No tengo ni idea hasta qué punto Bueno, diría realmente... que habla todo el silencio. Cuando se encienden las luces, se acaban los aplausos y es un silencio que habla, yo creo, ¿no? La gente se levanta, pero no tiene muy claro si se levanta, si lo ¿Sabes qué? comenta con Eso el de al lado o me qué lo hace. pierdo todos los días. Lo que pasa es que eso yo me lo pierdo. Yo eso no lo veo y no lo voy a ver nunca. ¿Sabes? Y me lo dice el técnico, y me lo dice Adriana, la chica de producción, y me dicen un poco esto que me estás diciendo de con el público, pero me encantaría verlo, me encantaría tener una camarita y ver realmente qué le pasa Bueno, a lo mejor al es parte público. de la magia. A lo mejor no lo tengo que saberlo, a lo mejor el día que lo sepa se me acaba Se acaba todo. la gasolina. Sí, sí. Decías que eras un soñador por naturaleza y que siempre, bueno, animas a tus compañeros, a tus alumnos, a que sueñen y Sí, a que cumplan. sí, Yo no sé si sí. verdaderamente eres soñador o no, pero lo que sí sé es que eres optimista, porque hay una frase que a mí se me ha grabado, Ujú. que es que dices que la gente en realidad no es mala, simplemente hace las cosas con miedo, por miedo. Sí. O tiene miedo, sí, sí, sí. Eso es un Sí, acto de esto es una optimismo, cosa ¿eh? más, esto es una cosa filosófica mía de mi aprendizaje de los últimos 6 años, sobre todo, de aprender que la gente no hace, no te hace daño, porque en el fondo, al final, la gente que más daño nos hace es la gente que más queremos, con la que más vínculo afectivo tenemos, en la que más confiamos, entonces es la que más nos puede traicionar, la que más nos puede hacer daño o, ¿sabes?, doler sus comentarios o lo que nos dicen. Entonces, realmente yo no entendía esto, porque yo decía, ¿por qué alguien que te quiere te hace daño? Y en realidad no es que te quiera hacer daño, es que está actuando como puede, como sabe, como necesita y en algún momento pues puede tener miedo y que ese miedo haga que actúe de una manera que a ti te haga daño. Pero no tiene que ver contigo. Eso a mí me ha liberado mucho en los últimos años de conocimiento propio de mí mismo, de mis relaciones afectivas y sentimentales y familiares. Y era algo que yo quería también
como transmitir en la obra, ¿no? Esta cosa de huir un poco del victimismo, porque es verdad que, claro, el personaje lleva una lucha y se está enfrentando a todo el mundo todo el rato y es la historia del personaje, pero yo no quería caer en el victimismo de, las cosas me van mal porque la gente me putea, sino... Enfréntate a ti mismo. Sino también dar ese otro punto de vista, de decir, bueno, sí, la gente, es verdad, la gente te putea, la gente te pone las cosas muy difíciles y la gente no tiene por qué ponerte, no tiene la obligación de ponerte las cosas fáciles, porque cada uno vive ahí en donde puede y todos tienen miedo y si te hacen daño, pues no lo hacen para joderte, ¿sabes? Pero quería dar esa visión para no caer en que el personaje fuera una víctima del mundo, sino que bueno, que él está llevando esa lucha y que todos nos podamos identificar con él, pero no atacar al mundo, sino, sí, la gente no es mala. Eso es lo que quería decir. Es un acto de optimismo, desde luego. Luego otra cosa, ahora que has dicho lo de optimismo, es muy importante, hay una cosa que me ha resonado, que es que para mí ha sido muy importante en todo el proceso, que es, yo como creador estoy escribiendo un drama, porque Hamlet es una tragedia y el personaje está contando su drama. Pero si tú cuentas un drama de manera dramática, hay un momento en el que el espectador no quiere ver eso más. Y para mí era muy importante decir, aunque cuente un drama, yo estoy tratando de mandar un mensaje optimista y vitalista. Y lo que me apetece es que la gente no venga al teatro a llorar, sino a salir del teatro con más ganas de vivir. No sé si esta es un poco la idea que mejor explica esa necesidad de hacer un espectáculo vitalista a pesar de que es un drama. A pesar de que sea la última noche. A pesar de que sea la última noche, claro, efectivamente. Sí, sí. Bueno, esa última noche, que por suerte no lo va a ser, todavía quedan funciones por delante en la Sala 9 Norte y luego veremos qué camino va a recorrer, pero Juan, antes de despedirte, ya solo me queda hacerte una última invitación, y es que esta sección se llama Sin Café como excusa, y a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan una persona o un personaje con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Ahora mismo, ¿vivo o muerto? Da igual. Bueno, muerto yo creo que con Shakespeare sin duda. Pero vivo y yo me tomaría un café ahora mismo con muchas ganas con Will Smith. Sí, yo también. Con ambos dos, la verdad. Juan López Tagle, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos acercado la última noche en la Sala 9 Norte. Muchas gracias a ti.